Seguimos hablando de crisis, ¿verdad? Una crisis es la antesala de la bendición, decía un pastor, y un político dijo: uno nunca desperdicia una crisis. Estos son dos buenos conceptos para tenerlo cuando te sobreviene una crisis, porque probablemente una crisis te ponga en huida y no te dé tiempo a pensar de qué manera uno puede ponerse en manos de Dios, o cómo uno puede interpretar la crisis para que la crisis sea, como decía ese pastor, el preludio, la antesala de la bendición. Y también eso nos va a enseñar a que durante las crisis, que de hecho me gustaría decirle que no van a venir crisis, no puedo hacerlo, sería irresponsable de mi parte, vendrán crisis, pero qué bueno es abordar la crisis con esa máxima también, o esa sabiduría: uno nunca desperdicia una crisis. Eso quiere decir que la crisis trae algo positivo y que uno tiene que saber, hombre, uno si puede evitarla, si puede campearla, lo hace, y si uno trata de evitarla, la evita. Pero si ya no puede, bueno, ¿de qué manera la puedo aprovechar? ¿Verdad? ¿Se acuerdan que les dije refrán popular que hay de que si la vida te da limones, hazte una limonada? Pero yo le dije, hay algo más detrás de eso si pensamos bien, porque si la vida me da limones, y no son los limones raros esos que hay por ahí, sino los limones originales, me va a dar semillas también, ¿verdad? Entonces con esos limones yo no solo puedo hacer limonada, puedo sembrar las semillas y tendré un limonada. Entonces esa es la idea, ¿no? Ahora, hay algo más maravilloso de una crisis, y es la crisis que es para salvación, la crisis que es el llamado de Dios, que es el despertar de Dios en tu vida para de una vez y por todas atraerte hacia Él. Amén. Para que de una vez y por todas tú entregues tu vida a Él. Y habíamos visto, estábamos en quiero ver si lo termino hoy. Yo pensé que yo era el único pastor que tenía mucho que sacarle a ciertos textos, pero no, escuchando otros, veo que algunos nada más llegan al punto 1. Yo por lo menos ya he pasado algunos puntos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a esta crisis del carcelero de Filipo, este texto tan maravilloso, tan bonito, tan sustancioso que hay en la Escritura, en el libro de Hechos, capítulo 16, versículos del 25 al 34. Ya lo hemos leído varias veces, estoy seguro que a esta altura debe estar familiarizado, y hemos dicho algunas cosas de él también. Dice, ahora, alguien me dijo a mí en una oportunidad que cuando uno lee la Biblia, y como los seres humanos podemos hacer eso, ¿verdad? No somos gatos ni perros que responden por instinto a ciertas cosas, sino que nosotros tenemos esta mente que es como un cine, ¿verdad? Es una cosa maravillosa, colorida, imaginativa, es como todo un teatro, es como una gran orquesta, es como todo una puesta en escena en la mente. Nosotros podemos con la mente viajar a la escena, imaginarnos la escena y ver lo que está ocurriendo ahí. Sobre todo si tenemos varios elementos, como por ejemplo la época. Y vamos a ir a una cárcel y vamos a hablar de un carcelero. Y por la época nos imaginamos, obviamente, porque además en ninguna época una cárcel es buena, pero en esa época menos todavía, ¿verdad? Estamos hablando de un lugar oscuro, de un lugar probablemente pestilente, no había luz eléctrica, ni había el desarrollo en cuanto a la higiene que hay ahora. Era un lugar de castigo, era un lugar donde se ponía la gente para que la gente sufriera. Y allí, en ese lugar oscuro, se va a hacer la luz. Y en la vida de este hombre, que probablemente por ser carcelero no debió hacer ningún pan blandito, sino debió haber sido un hombre rudo, un hombre acostumbrado a la violencia, un hombre desensibilizado con la condición humana, porque ¿quién va a ser muy compasivo, muy misericordioso en esos ambientes o en esa atmósfera? Máxime si ese es tu trabajo, algo que tienes que hacer todos los días. Bien, vamos allá. Ustedes saben que Pablo y Silas habían sido presos, estaban presos por este alboroto que se armó en esa ciudad, porque ellos le arruinaron el negocio de la divina a cierta gente, y la gente ahí mismo armaron el rollo en la ciudad, lo agarraron preso y lo metieron en lo más profundo de las mazmorras de la prisión. Dice, pero a medianoche, versículo 25, y dije, oye, mi hermano, esto está tan lleno de testimonios que a mí me cuesta un trabajo avanzar por todas las cosas que destilan de estas letras, que es increíble, ¿no? Para nosotros, quiero decir, o sea,
yo no puedo evitar aplicar las cosas que voy leyendo. Mire, dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. ¿Quién canta himnos a Dios en una cárcel como esa? Solamente los cristianos, ¿verdad? ¿Quiénes se constituyen en una luz en medio de una oscuridad, una esperanza, en medio de tanta desesperanza, en un propósito, en medio de tanto despropósito? Solamente los cristianos pueden hacer eso. Dice, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Nunca sabe quién te está oyendo, por eso canta. Alaba a Dios, lee la palabra, exprésate. Yo tuve un mensaje sobre eso. Expresa tu fe porque tú no sabes quién te está oyendo, ¿verdad? Dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, se le armó la crisis. Porque las crisis llegan de momento. Un buen día te despiertas, te acostaste muy bien y te despiertas y estás en una crisis. Amén. A este hombre se le ha formado, como dice en inglés, the perfect storm. Un terremoto, despierta y ve toda la cárcel abierta. Parece que él vio las rejas abiertas y no pudo ver la población carcelaria que se estaban adentro, estaban dormidos. Él vio lo primero que vio. Y a veces la crisis tiene, por eso hay que detenerse y mirar más profundo, porque a veces la crisis nos hace mirar superficialmente, y a veces uno tiene que aguantar los caballos y mirar más profundo, porque a lo mejor no es tan malo. Recuerdo esa máxima del gran general norteamericano Colin Powell: "It's not that bad, tomorrow will do better", ¿verdad? No es tan malo, mañana se verá mejor. A veces hay que mirar más allá. Pero él no. Las crisis tienen esa urgencia se formó el problema, estás en problema, estás hasta la ceja, no hay solución. Y este tipo, esta persona, este carcelero, pensó, como algunos tristemente piensan, que no había más solución, que la vida se le acabó y que no valía la pena continuar. Amén, queridos hermanos. Dice, y despertando al carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: "No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí". Yo dije, no puedo evitar mencionarlo, pero no voy a detenerme mucho ahí, pero voy a repetir eso. Dios mismo gritó desde la oscuridad. Ese mismo Dios que te está diciendo quizás, o le puede decir a través de ti a aquellos que están en el extremo ya: no te hagas ningún mal. Porque ese no te hagas ningún mal es lo mismo que Dios diciendo: yo quiero tu bien. No quiero que te hagas ningún mal, porque quiero tu bien. Y dice que él entonces, pidiendo luz, fíjense, estaba oscuro eso ahí, dice, se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo, de Silas, y sacándolos les dijo: "Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?". Una crisis se convierte en la antesala de la bendición cuando tú te haces esta pregunta. Esta es la mejor, más completa, más trascendente pregunta que una persona se puede hacer en una crisis. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta más profunda, más trascendente que puede venir en una crisis es la que el apóstol Pablo le dio, y es la que yo te invito a que tú le des a la gente, porque no hay otra mejor. Amén. Y dice que le dijo: "Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa". No me voy a detener en eso, serás salvo tú y tu casa, pero te voy a decir algo responsablemente. Fue una profecía para él. Y me gusta una interpretación que vi ahí, y es que es como si estuvieran diciendo: cree en el Señor Jesucristo, y si tu casa cree también, serán salvos. Amén. No es que la salvación es transferible, ni que yo puedo creer por mi familia. Eso no existe. Cada uno personalmente tiene que creer. Cada uno tiene que venir y ponerse a cuentas personalmente con su Señor y Salvador. Entonces, cualquiera de esos dos caminos, la realidad era
que algunos intérpretes dicen que eso fue una profecía personal para él. Pablo sabía lo que venía atrás, el Espíritu Santo lo reveló y le dijo: cree en el Señor Jesucristo, que vas a ser salvo tú y tu casa. O Pablo le está diciendo: cree en el Señor Jesucristo, que esa es la máxima, y serás salvo tú y tu casa, si creen en el Señor Jesucristo. Me gusta mucho esa interpretación, ¿verdad? Es la máxima para todos, pero esa es la respuesta. A donde Dios lo llevó, la crisis no fue otra cosa que un encadenamiento de circunstancias y de eventos, algunos negativos, para que este hombre tocara fondo y levantara su vista a Cristo Jesús, porque al piso fue, ¿verdad? Se postró. Eso del se postró, yo quiero que ustedes sepan que eso no fue que él se arrodilló solo, eso del se postró fue que se puso así, completo. Amén. Y Pablo le dijo: no a nosotros, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Gloria a Dios. Entonces, eso es lo único que hay que hacer. Mira tú, pero pastor, yo estaba esperando, y esto siempre lo espera la gente, que usted me dijera qué tengo que hacer. Bueno, yo también estaba esperando que Pablo le dijera al carcelero qué es lo que tenía que hacer, a dónde tenía que ir, cuántas cruces hacer, o cuántos caminos arrastrarse, o cuántas velas prender, o a cuántos santos orarle, o cuántas oraciones repetir, o cuántas santerías. No, yo estaba esperando todo eso, y lo único que le dijo fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero una de las cosas así, ya en el tema de hoy, que yo extraía cuando leía este texto es: este es un impactante ejemplo de que nadie está excluido. Ningún tiempo, ni ningún lugar, ni ninguna persona está fuera del alcance de Dios. Dios puede llegar allí. Mira, hay gente que dice: no, vos, pastor, yo no puedo ser cristiano ahora porque yo soy un desastre. Debe un tiempo para arreglar las cosas. Aquel que arregla las cosas de verdad es Dios. Y es allí, en lo profundo, en la mazmorra, en la prisión de una adicción, en la oscuridad de una vida perdida, en la perturbación de una mente casi al borde del suicidio. Ahí es donde Dios va a buscarte. Es donde Dios llega. O sea, nadie está excluido. Y me gusta este texto, lo puse aquí, Lucas 19:10, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y a mí a veces se me quedan, no sé si a ti te pasa, eso es parte de la lectura y del trato del Espíritu Santo contigo, pero hay veces que hay palabras que se quedan, y a mí se me quedó esta: vino a buscar. Y deja que esa palabra repose un poco en tu corazón, porque eso habla de Dios activamente buscándote. Dios fue a buscar. No, pastor, usted está equivocado. Es que a Pablo lo que pasó es que armó un salpa afuera ahí, por eso lo metieron preso. No, ese fue Dios buscando al carcelero, que estaba escondido en una prisión, en un trabajo oscuro, en un trabajo desagradable, viviendo probablemente siendo miserable con él mismo y haciendo miserable a los de su casa. Y Dios lo buscó. ¿Y tú sabes por qué me quedó grabada la palabra buscar? Que Jesús vino a buscar. Porque hay tantas formas de escondernos, de disfrazarnos, de engañarnos. Y entonces a veces la gracia de Dios tiene que ir buscándonos a nuestros escondites personales, ¿verdad? A nuestros castillos personales, a nuestras miserias personales. Ahí llega la gracia de Dios. Entonces, oye esto: Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a ir donde tiene que llegar en tu vida para salvarte. Es una actividad de Dios, hablando de activo, en pro de tu salvación. Todo ahí estaba girando en torno a la salvación del carcelero, de Filipo y su familia.
Amén, queridos hermanos. Entonces, caemos otra vez en esa palabra. Cree en el Señor Jesús. Busca santuario en el Señor. Yo usé esa palabra, otras veces lo he contado aquí, que en la era medieval, cuando una persona era perseguida, ya sea por la justicia, por la ley, o porque había estado en un vuelo, lo que sea. Ustedes saben que en la era medieval, en el medioevo, la gente se mataba por cualquier cosa. Pero algo que ocurría en esa época era que la gente corría hacia las iglesias y gritaba: ¡santuario! ¡Santuario! Y le abrían la puerta y la gente entraba y se cerraba la puerta y nadie se atrevía a traspasar. Ni siquiera esos caballeros. Había un respeto tremendo por la iglesia en esa época. Hombre, hubo sus excepciones, pero por lo general había un respeto a lo que la iglesia significaba. Y la gente llegaba y pedía santuario. La gente en crisis corría y pedía santuario, ¿verdad? Además, la gente tenía tremenda fe. Corre hacia la iglesia y allí habrá protección y habrá salvación para tu vida. Y yo te quiero decir hoy que lo que hizo el carcelero fue buscar santuario en Cristo Jesús. ¿Me hago entender? Entonces, si tú estás en una crisis, pídele ayuda a Cristo Jesús, a más nadie. Hermano, cuánto poder hay, cuánta solución existe si postrados en nuestra crisis, en nuestra miseria, en nuestro pecado, en nuestra prisión, en la cárcel, como sea que se llame, nos postráramos y le pidiéramos al Señor que nos socorriera. Amén. Pero si tú no eres cristiano y tú has venido aquí diciendo: ¿esto qué tiene que ver con mi vida? Yo sé que tengo una crisis y Dios está poniendo delante de mí en las palabras de ese pastor la solución. Si tú pudieras hoy decirle: Señor, yo creo en ti, aquí está mi vida, socórreme por favor, serías salvo. En ese mismo instante, si tú lo invocaras, porque mira lo que dice Hechos 2:21, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ese grito de santuario. Todo aquel que invoque, que llame, que se postre y que le diga: Jesús, Jesús, ayúdame, te necesito en mi vida, será salvo. Amén. Todo el que se postre como este carcelero humildemente, por eso aquello de que se humilla será exaltado, el que se exalta será humillado. Por eso Dios da gracia al humilde, porque el corazón contrito y humillado que se tira delante de Dios y le dice: Señor, ayúdame en esta crisis, por favor, no puedo más, te necesito, será salvo. Amén, querido hermano. Sí. Porque dice Juan 3:15: para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es creer? Oh, pastor, te he hablado muchas veces aquí de qué es lo que es creer. Bueno, aquí te va otra más. Aquí te va otra más. Creer viene del griego pisteu y significa estar persuadido o convencido de que algo es verdadero y digno de confianza. Lo voy a repetir. Significa estar persuadido o convencido de que algo es verdadero y digno de confianza. Y eso fue lo que Pablo le dijo al carcelero. Cree que Jesucristo es digno, es verdadero y es digno de que le entregues tu vida, de que le confíes tu vida. Te voy a decir algo: suelta tu vida de ti y dásela a Cristo Jesús. ¿Y eso qué digo? Suelta tu vida de ti y suéltasela a Cristo Jesús y vas a encontrar paz. No, pero es que las cosas no se van como yo quiero que sean así. Suéltasela a Cristo Jesús y encontrará paz. Cada vez que yo quiero aferrarme a algo, el Señor me recuerda esa máxima: acuérdate que tú eres mío, tu vida está escondida en mí, y tú en este mundo nada trajiste y nada te vas a llevar. Amén. Y si eso no significa, tengo una mujer que constantemente me recuerda y me dice: suelta, deja eso. Y yo calculo, no, que mira que, no, ¿verdad? Y entonces eso me da como un refrigerio, ¿verdad? Cuando tú sueltas eso, sientes como... Y entonces, ¡ay, qué fácil es! Porque al momento se te obnubila la mente y te ofusca. Suelta, déjalo ir. He aprendido esto: lo que Dios te ha dado,
nadie te lo podrá quitar. Amén. Lo que no es tuyo, que Dios no te ha dado, porque tú lo quieres. Es una locura, ¿verdad? Para que yo a este paso de los 50 años, yo nada más quiero lo que Dios me quiera dar, ¿verdad? Lo que no me quiera dar. Entonces, hermano, no te aferres a las cosas, no te aferres, deja ir. Aplica todo eso en el trabajo, donde quiera. No, porque yo tengo que demostrar. No, tú no demuestres nada. Sé feliz mejor. Llega a tu casa contento, mira a tu mujer a los ojos, sé feliz con ella, sé feliz con los hijos, sé feliz en una playa, sé feliz en un culto, sé feliz. Porque me va a venir una crisis un día, ¿verdad? Entonces aprovecha. Pero deja ir, querido hermano. Amén. Suelta al Señor tu vida. Suéltala a Jesús. Dice el texto que dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Obviamente se sobreentiende, y no creen que aquí hubo 4 semanas ni nada. Esto fueron cosas de una noche. Como el texto dice lo que dice, ahí no hay invento. Obviamente pasaron a explicarle, porque ahora van a ocurrir una serie de situaciones. Yo quiero dar una tremenda aplicación a la iglesia por los eventos que van a ocurrir pronto, especialmente el día 25. Pero obviamente hubo un tipo de enseñanza. Me imagino que una explicación, y de esto nunca uno termina, uno siempre está aprendiendo. Apolo predicaba muchísimo, era un gran predicador, y hubo que apartarlo y explicarle, ¿verdad? Un poco más profundamente el evangelio, porque le faltaba conocimiento. Esto es algo que siempre vamos a adquirir, ¿verdad? Pero ellos le hablaron la palabra, y me imagino que una de las cosas que les mostraron, y en lo cual gira todo el evangelio, es la persona de Cristo Jesús. Porque dice que le hablaron la palabra del Señor. Amén. Sí. Y le hablaron la palabra del Señor a él. ¿Qué hicieron? Traspasarle las enseñanzas de Cristo Jesús. Sobre todo, me imagino que empezaron, porque este hombre debió haber sabido algo de quién era Cristo Jesús y quién eran esos presos que tenían. La fama de Cristo ya era notoria, y el evangelio comenzó a minar todo el imperio romano. Esto fue un avivamiento genuino, de verdad, hermano. Yo quiero que usted sepa. Y es muy probable que ya se sabía. Historiadores, el mismo gran historiador Josefo, que es uno de los más y de los pocos que hay sobre esa época, hablaba de cierto Jesús, ¿verdad? Entonces, cierto Jesús, ya si Josefo sabía quién era Jesús, es muy probable que el carcelero supiera algo de Jesús, pero había que enseñarle más. ¿Qué dijo Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y a mí no me alcanzaría todo el tiempo para decirte quién es Jesús. De hecho, de eso se trata el ministerio. Yo no tengo otra función que venir aquí todos los domingos y tratar de enseñarte más quién es Jesús, tu Señor y tu Salvador. Eso no lo necesitas para creer en Él. Tú necesitas saber que Cristo es tu Salvador, tener una presentación de las buenas noticias de lo que Cristo significa, lo que Cristo hizo, y creer en Él. Pero después se abre un conocimiento aún más profundo, ¿verdad? Es como la gente, hermano. Yo tengo un conocimiento previo tuyo, pero después ya cuando pasa el tiempo, vamos conociendo, veo que tú piensas, veo que tú dices, veo cómo puedo ser tu amigo, a través de lo que te gusta y lo que te disgusta. Amén. Bien. Pero yo diría, bueno, como no voy a poder decir todo, ¿quién es Jesús? Déjame darle un texto. Primera de Juan 2:2. Es muy probable que el carcelero tuvo que saber esto, porque esto va a la esencia. Dice, Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Él mismo es. ¿Qué pasa con el hombre? ¿Qué pasa con el pecado? Lo que pasa es que el pecado que nos arruina tiene de parte de Dios un juicio, y la paga del pecado es muerte. Amén. Entonces, ¿quién es Jesús? Muy bien, Jesús es Dios encarnado, sin mancha y sin pecado, que vino a propiciarse, como dice el texto por otro lugar, que vino a ofrecerse Él mismo a morir en nuestro lugar. Como pago, Él vino a pagar por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y Él dijo, bueno, aquí está mi muerte. Y
Eso es la esencia de la fe cristiana. Y eso produce una tremenda liberación. De hecho, eso es liberación. Cuando tú crees en Cristo Jesús, Dios supremamente hace una transferencia. Y es que acredita a ti lo que ya Cristo pagó, su muerte. En un sentido, y así la Biblia lo explica, es como si tú hubieras muerto. Por lo menos la mente de Dios es así. Dios hizo que un justo muriera por los injustos. Dios hizo que un santo muriera por los pecadores. Y para Él fue suficiente. Ese es Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo Jesús y qué es lo que tú tienes que creer? Que yo soy un hombre pecador en lo profundo, en la oscuridad, en la prisión del pecado. Y que si creo que Él es mi sustituto, que Él es la propiciación por mi pecado, seré salvo en el instante. Y Dios elimina lo que tenía contra mí de mí y lo carga Cristo Jesús y mi deuda ha sido saldada. Porque ¿cuál era la deuda? Muerte. ¿Quién la pagó? Cristo Jesús. ¿Qué me queda a mí? Vida eterna. No pereceréis jamás, dice la Biblia. Gloria a Dios. Amén. ¿Sabe qué es muerte? Muerte es cuando la gente se muere, pastor. No, muerte es eterna separación de Dios. Muerte es separación. Lo que pasa es que la muerte, en su última expresión, es la total, final y eterna separación de Dios. Cristo Jesús vino a resolver eso. Y tus pecados y los míos fueron cargados en la cruz a su cuerpo. Amén. Yo me imagino que eso Pablo le enseñó al carcelero y a los suyos en esa noche. Amén, queridos hermanos. Y entonces dice la escritura, y tomándole en aquella misma hora, yo no me quiero pasar esto por arriba, yo sé que me demoro, pero mire, dice, y tomando aquella misma hora, el carcelero, dice, y tomándoles en aquella hora de la noche, les lavó las heridas, las que probablemente él les causó. No lo dice la escritura dice que lo azotaron muchas veces a Pablo y a Silas, con vara, no fue con látigo, con vara. Dice, lo azotaron muchas veces. Entonces, heridos y todo, heridos. Yo estoy muy herido para servir a Dios. Bueno, Pablo también. Amén. Y dice que le lavó las heridas, las que probablemente él o lo que él representa le causaron. Y qué figura más hermosa del cristianismo, ¿verdad? En primer lugar, uno no debe andar por ahí haciendo heridas. Hay que evitar hacer heridas. Pero no, a veces no nos podemos evitar hacerlas. O a veces, y esto es para uno que no, quizás me está escuchando acá y anda buscando, o siendo buscado por el Señor, mejor dicho. Aquí pudiéramos hablar horas del concepto de la retribución. Y es que donde se puede, y cuando se pueda, es bueno ir y tratar de lavar las heridas que uno mismo ha causado. Eso es cristiano. Amén. Cristianismo no es hacer heridas. Cristianismo es evitarlas hacerlas, pero cuando uno las hace, tratar de lavarlas si es posible. ¿Verdad? Él no le pidió perdón, no lo dice la escritura. Sus hechos demostraron arrepentimiento. Dice que les tomó, el carcelero, estoy hablando del carcelero, el carcelero los tomó y les lavó las heridas. ¿Qué clase de testimonio, verdad? ¿Qué clase de fruto? Rápido. ¿Tú sabes qué tiempo nos cuesta a nosotros a veces pedir perdón a quien tenemos que pedirle perdón, a quien herimos, o reconciliarnos con quien ya hace años está resentido con nosotros por una herida que nosotros le causamos? Este hombre enseguida restituyó, como Saqueo, porque eso es cristianismo. Yo me maravillo a veces con el cristianismo de algunos. Eso es cristianismo. Saqueo dijo, Señor, si algo le debo a la gente, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Cristo dijo, hoy ha llegado la salvación en esta casa. Cristo le dijo eso cuando él dijo eso. Cuando él dijo, Señor, si en algo he defraudado algo, porque a veces el arrepentimiento y el cambio se manifiesta de muchas maneras, Pero el nuevo Saqueo le dijo al Señor Jesús, si algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado.
Y Cristo dijo, hoy ha llegado la salvación. Y hoy llegó la salvación a la casa del carcelero. Ya estamos acabando, hermano, un poquito más de paciencia. Si tomándole en aquella misma noche le lavó las heridas y enseguida se bautizó. Noten la palabra, y enseguida se bautizó. Y enseguida se bautizó él con los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y sigue la retribución. Siguen los frutos. Es como este carcelero se ha convertido, como el concepto en inglés, de give that keep on giving. Siguen los frutos, dice, llevándolo a su casa, le puso la mesa, se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Pero en medio de todo esto surge maravillosamente como consecuencia, como resultado de la fe y de la conversión, el drama del bautismo. Y le he puesto así, el drama del bautismo. He visto ese concepto en alguna literatura y me ha gustado. Y es que los cristianos ejemplificamos a través de este drama de muerte, sepultura y resurrección nuestro compromiso y nuestra identidad cristiana y nuestra pertenencia al pueblo de Dios. Ellos tenían la circuncisión, nosotros tenemos el bautismo. Es igual, es una señal de que hemos muerto a la vida pasada al sumergirnos en las aguas. Por cierto, bautizo, eso es lo que quiere decir, ¿verdad, clase? ¿Están por ahí? Bautizo, eso es lo que quiere decir inmersión, sumergir, meterse en, saturarse. Amén. Entonces, el drama del bautismo, que es uno de los sacramentos cristianos, por lo menos de los evangélicos tenemos dos, la cena, que la vamos a hacer después, y el bautizo. El drama del bautizo es como los votos públicos, ¿verdad? Los votos públicos, como cuando dos se casan, los votos públicos de que somos de Cristo Jesús. Porque hemos muerto a la vida pasada una vez que creímos, y nuestra vida que resurge de las aguas, significando la tierra o el sepulcro, la vida que sale de las aguas es una vida nueva. Amén. Y lo hacemos públicamente, sin miedo. Pero además, y algo que yo quiero decir, y algo que se ha perdido en esta generación, yo le doy gracias a Dios porque algunos aquí han despertado en eso, y es que eso no había que caerle mucho atrás a la gente para que lo hiciera. La gente lo hacía con gozo. Además, se identificaba a los cristianos. Los cristianos sabían, era eso que se bautiza, eso que se mete en agua y sale, y esos son. Amén. Se sabía que eran ellos. ¿Por qué? Porque ese era el símbolo público, que pertenecían al pueblo de Dios. Y ellos lo entendían y se bautizaban enseguida cuando había la fe. Y no estaban cayendo. Bueno, yo le voy a hablar de eso más adelante en otros mensajes que tengo planificado, pero por arribita el caso del eunuco, del etíope. El eunuco dice que Felipe le explicó la palabra de Dios. Empezando en el libro de Isaías, iba el eunuco ahí sentado con Felipe en el carretón. Taca, taca, taca. Pero este hombre entendió también, que le dijo él a Felipe, le dijo, oye, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Gloria a Dios. ¿Verdad? O sea, el cristiano hace eso, como le brota con gozo, con alegría, se identifica. Y gloria a Dios por lo que lo han hecho, gloria a Dios por lo que lo van a hacer, y gloria a Dios porque si tú no lo has hecho y hoy lo entiendes de una vez y dices, yo también quiero bautizarme. Miren, Mateo 28, 19 dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hagan discípulos de todas las naciones, y como parte de ese discipulado, de esa conversión al Evangelio, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas cosas que decir sobre eso. Por ejemplo, otro take de ese mismo lugar, Mateo 16, 16, más apegado al carcelero, dice, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, dice que ahí no pone bautismo, mas el que no creyere será condenado. La salvación es por creer, ¿verdad? Muy clarito. Si yo creo ahora y tú crees ahora y sales para allá y Dios te llama, tú eres salvo. El ladrón de la cruz nadie lo bautizó. Esto es parte
discipulado cristiano, es parte de la formación cristiana, es la señal, el símbolo de ser parte del pueblo de Dios, pero obviamente reconocemos que no todo el mundo lo puede hacer, ¿verdad? Hay gente, y mire que hay gente que se ha puesto creativo con esto. Nosotros bautizamos por inmersión, pero se han dado casos de ancianos o personas agonizando ya, que han pedido que de alguna manera se le administre cierto bautismo, y tú no lo vas a coger y lo vas a meter en el agua, ¿verdad? Entonces algunos pastores, por la paz de él, han optado por el símbolo de echarle agua o algo de eso, pero no es algo por lo general que practica la iglesia evangélica. La iglesia evangélica practica por inmersión. Si se puede bautizar, amén. Pero ahora, yo no creo que tú te fijas, el pastor dijo que a lo mejor si se puede o no. No, tú puedes. Amén. Estás aquí, ¿verdad? En el tiempo. Yo pienso que no te vas a morir pronto. Amén. Entonces tú tienes tiempo de a que te encanta cuando te casaste, ¿verdad? Ir a la boda y decirle a tu esposo, a tu esposa, o al novio o la novia, yo te amo, fulano de tal, y te quiero, y qué sé yo, mi esposa se le olvidó y lo tuvo que repetir, y qué sé yo qué, y con este anillo te hago mi esposa. Esos son tus votos públicos, ¿verdad? En un sentido ese es el bautismo. Tú públicamente dices, yo soy de Jesús. Por eso le podemos hacer drama, porque es como un drama, ¿sabes? Agarramos a las personas para que sepan más o menos. Tienes una profesión de fe, y el ministro, con tremendo placer y con tremendo honor, te agarra por tus brazos, te dice primero que te tape la nariz, y rápido, que tengan confianza, ¿no? ¿Verdad? Ahora sí, tratamos de zambullirte completamente, no se va a quedar algo pecador por ahí, ¿verdad? No, en serio. Y eso significa, ese drama significa la muerte y la resurrección de la nueva persona. Bien. ¿Entienden, mi querido hermano? Bien. Bien, déjame darte entonces dos aplicaciones finales. Número uno, dos cosas que he dicho, la más importante. Número uno, debes creer. Debes creer. Así funciona. No tengo otra cosa que decirte. No hubo otra cosa que decirle al carcelero. Debes creer en Jesucristo, echarte en sus pies, en sus brazos, en lo que sea, por la fe. Amén. Y pedirle que te salve y que sea tu Señor. Amén. Dice un texto que tiene mucha teología, pero ahí va rapidito. Gálatas 3:6 dice: así fue con Abraham. La Biblia llama a Abraham el padre de la fe, padre de todos nosotros. Le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Amén. Lo estoy poniendo en la versión, no la traducción bien, para que lo entiendan bien. Dice, la Biblia dice, y creyó a Abraham y le fue contado como justicia. Lo que quiere decir es esto. Dice, creyó a Dios y esto, el creer, se le tomó en cuenta como justicia. Quiere decir que cuando creyó, Dios dijo, está justificado. En ese instante que creyó en Cristo Jesús, está justificado. En ese momento que Pablo le dijo al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y será salvo, y tú en tu casa, ahí creyó y está justificado. Quiere decir que rotan las cadenas del infierno, de la muerte y de la culpa del pecado. Quedó libre el carcelero. Amén. De una vez por creer. El que cree se le cuenta como justicia. Es todo lo que Dios pide. Si hoy en tu corazón se hace esa luz y resplandece y tú entiendes y tú dices, yo creo en Jesús y le entrego mi vida, eso se te cuenta como justicia y quedas libre. No hay nada en los cielos, en la tierra, en el infierno, en el mundo por venir contra ti. Al contrario, todo eso es tuyo. La vida eterna es tuyo, Dios es tuyo, Jesús es tuyo. Todos los beneficios son tuyos. Solo por creer. El catolicismo no entiende. Amén. Entonces debes creer. Y el segundo y último, bautízate para esa nueva vida. Miren, dice, recuerden lo que le dije, recuerden siempre esa palabra, el drama del bautismo. Un drama es cuando vamos y hacemos una apuesta, ¿no? Un performance. Mira, dice,
Bautízate para esa nueva vida. Romanos 6:4 dice, escucha, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Somos sepultados. Se acabó el Tony pasado, se acabó el fulano, se acabó quien tú eras. Somos sepultados por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, aleluya, así también nosotros andemos en nueva vida. Amén. Entonces, bautízate, querido hermano. Pero que no sea, como dice el pastor amigo que decía, yo no quiero mojar pecadores. No se fuera un perrito que no, y sigue, como la puerca lavada que vuelve al vómito. Es una figura espantosa, pero lo dice la Biblia. La Biblia habla de eso, de la puerca lavada que vuelve al vómito. No, yo no quiero mojar pecadores. Mojar pecadores es una persona que va a, ¡ay, qué rico el bautismo! ¡Ay, yo también quiero, pastor, para que me vean, para decirlo, para enseñar el título, voy ahí y voy a seguir con mi vida! Eso no es lo que dice. ¿Qué es lo que dice el texto? Para que, ¿qué cosa? Andemos en ¿qué cosa? En nueva vida. O sea, es otra persona. Si el que va ahí era pecador, si era fornicario, si era mentiroso, si era violento, si era ladrón, si era adicto, si era lo que sea, el que va ahí muere, queda sepultado. Y el que se levanta es una nueva vida. Una gente que va a vivir para Cristo con problemas y tentaciones, pero la gloria de Dios va a estar sobre él. Y el impulso vital de vivir y de ser fiel y de ser santo y la ayuda interna del Espíritu Santo va a estar ahí. Pero es una vida nueva la que surge, la que empieza, la que sale de la sangre. Amén, querido hermano, en el simbolismo. Porque yo espero que ya al creer eso, eres regenerado. La vida nueva empieza al creer. Pero ahí la confirmamos. Son nuestros votos. Y decimos, esto es lo que pasó conmigo. Yo era muerto, pero ahora aquí vivo, como Cristo Jesús. Amén, queridos hermanos. Amén. Que Dios nos bendiga